Llegaba casi a la entrada del hospital cuando un perro callejero se detuvo de repente frente a mí. Estaba flaco, cubierto de suciedad y apenas podía mantenerse sobre sus patas. Se quedó allí, mirándome fijamente, bloqueando mi camino. Fruncí el ceño, agotado, y le dije con frialdad: «No tengo comida. Lárgate». Pero el perro no se movió. Eso hizo que perdiera la paciencia al instante. Después de 2 años luchando por la vida de mi hija, llevaba dentro demasiado dolor y demasiada rabia acumulada. Sin pensarlo, lo empujé bruscamente. Su cuerpo ligero resbaló por el suelo, pero aún así intentó levantarse y volvió a mirarme. Me di la vuelta y seguí caminando como si nada hubiera pasado. Dentro de la habitación todo seguía tan pesado y silencioso como siempre. Mi hija llevaba 2 años en coma. Me senté a su lado, tomé su mano fría y susurré en voz baja: «Ya estoy aquí». En ese instante, las máquinas comenzaron a emitir alarmas desesperadas. Los médicos entraron corriendo y el caos se apoderó de la habitación. ¿Está perdiendo el pulso? Intenté acercarme, rogándoles que la salvaran. Pero ni los medicamentos ni las descargas del desfibrilador estaban funcionando. Entonces ocurrió algo extraño. La puerta se abrió lentamente y el mismo perro callejero al que acababa de humillar entró en la habitación. Caminó directamente hacia la cama, como si no viera a nadie más alrededor. Grité que lo sacaran de allí, pero por alguna razón me quedé inmóvil. Había algo diferente en su mirada. Algo imposible de explicar. El perro saltó con cuidado sobre la cama y comenzó a lamer el rostro de mi hija, como si intentara despertarla. Eso me volvió loco. Lo agarré con fuerza, lo tiré al suelo y lo eché fuera de la habitación de una patada. Él no se resistió. Solo soltó un leve gemido. Pero antes de irse, me miró de una manera que me atravesó por dentro. Y entonces sucedió lo imposible. Las máquinas comenzaron a estabilizarse. Los médicos se miraron confundidos entre sí. La condición de mi hija empezó a mejorar sin ninguna explicación lógica. Lo llamaron un milagro. Pero yo no podía dejar de pensar en aquel perro. Durante varios días no pude sacarlo de mi cabeza y comencé a buscarlo por las calles de la ciudad. Pregunté a desconocidos, recorrí callejones, patios abandonados y terrenos vacíos hasta que finalmente lo encontré cerca de una carretera. Estaba tirado allí, casi sin fuerzas. Lo llamé suavemente y él me reconoció. A pesar de su debilidad, intentó cruzar la calle para llegar hasta mí. Entonces todo ocurrió demasiado rápido. Se escuchó un chirrido de frenos y un coche lo atropelló a gran velocidad. Corrí hacia él, lo levanté entre mis brazos y entendí de inmediato que se estaba muriendo. Lo llevé desesperadamente a una clínica veterinaria. Los médicos dijeron que necesitaba una cirugía urgente o no sobreviviría. Acepté pagar todos los gastos sin dudarlo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que necesitaba hacer algo correcto. Pero justo en ese momento recibí una llamada del hospital. La condición de mi hija había empeorado de repente. Volví corriendo. Cuando la vi, no pude contener las lágrimas. Sujeté su mano y susurré entre sollozos: «Perdóname. He sido un mal padre. Nunca estuve contigo. Por favor, no me dejes». Y de repente los monitores comenzaron a reaccionar. Al principio débilmente, luego con más fuerza. Los dedos de mi hija se movieron lentamente, y segundos después, abrió los ojos. «Papá», susurró. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Después de 2 años en coma, mi hija había despertado. Más tarde recibimos una llamada de la clínica veterinaria. El perro seguía en estado crítico. Fuimos inmediatamente a verlo. Cuando mi hija lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces confesó que conocía a ese perro desde hacía mucho tiempo. Lo alimentaba en secreto cerca de la escuela y jugaba con él cuando yo nunca estaba en casa. Esas palabras fueron las que más me destruyeron. Me di cuenta de cuántos momentos de la vida de mi hija me había perdido, obsesionado únicamente con el trabajo y el dinero. Nos sentamos juntos al lado del perro y rezamos para que sobreviviera. Después de un tiempo, las máquinas comenzaron a mostrar mejoría. El veterinario, sorprendido,
dijo que el animal ya estaba fuera de peligro. En los días siguientes casi no nos apartamos de su lado. Y por primera vez en muchos años entendí el verdadero valor de simplemente estar presente junto a las personas que amas. No el dinero. No el estatus. Sino el tiempo compartido. Cuando finalmente dieron de alta al perro, regresamos a casa los tres juntos. La enorme mansión lujosa de repente me pareció vacía y fría. Miré a mi hija y al perro, y comprendí que había pasado toda mi vida construyendo riqueza, olvidando lo único que realmente importaba.